Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar el mensaje del día para hoy. Para ti, mi querido Piscis, con un mensaje de tus hadas. Te quiero muchísimo, Piscis, te llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Te dicen que pienses antes de juzgar, especialmente a ti misma, tal vez te estás dando muy duro a ti mismo o a ti misma y la verdad es que tú te mereces algo mejor. También te dicen que cualquier situación que estés atravesando en el momento, antes de tomar una decisión en un sentido o en el otro, mires bien cuál es la realidad del asunto. Tal vez hay muchas cosas ocultas para ti, ya sea voluntaria o voluntariamente o involuntariamente, que te están ocultando las personas, pero tienes que tener más información para tomar decisiones. Bueno, si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo soy justo conmigo y con las demás personas. O simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación, que están en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También recuerda que esta lectura es para solteros y también para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial, y también vamos a ver qué consejo me les dan a ustedes sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, te ama. Es una persona que la verdad no ha tenido mucha suerte con las relaciones anteriores. Es una persona que no solamente te ama, sino que te desea al 100%. Quiere estar contigo las 24 horas del día. Es alguien que tiene una necesidad de estar contigo así, pero impresionante. Es alguien que, bueno, no sé si es adolescente o no es adolescente, pero tiene las hormonas así alborotadas al 100%. Es alguien que quiere estar encima tuyo las 24 horas del día. Bueno, su pasión es wow, súper wow. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Es una persona que espera que tú te aventures a algo más. Quiere que des un paso más hacia allá adelante con la relación de ustedes. Tal vez proponerle algo distinto, no sé, tal vez que le propongas irse a vivir juntos o matrimonio, bueno, algo así, pero quiere más de ti. O sea, quiere asegurarte, quiere que estar segura de que tú vas a estar por muchos años, si no es que es por el resto de la vida de ustedes. Bueno, tu persona especial precisamente piensa que tú estás dudando demasiado para tomar una decisión. Es una persona que está esperando así, expectante, totalmente expectante a ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú decides con respecto a esta situación, a esta relación que ustedes están teniendo en este momento. Bueno, es alguien que quiere que, no sé, o sea, quisiera hablar contigo y decirte, bueno, mira, ya, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Avancemos, vámonos a vivir juntos o casémonos. Bueno, eso es lo que quiere tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay cierta situación bastante complicada en la relación de ustedes. Yo creo que va a ser algo como relacionado con el dinero, un problema relacionado con cierto dinero, pero es un dinero bastantico, que eso los va a poner a ustedes como a tambalear como relación, como personas, como equipo. Es una etapa difícil de la cual ustedes pueden salir muy reforzados como relación, más compenetrados. Mira, pero es ya cuestión, o sea, ustedes salen de esto, salen bastante positivo, pero si ustedes perseveran, si ustedes toman la decisión de unirse, de juntarse, de no atacarse tanto, sino que mirar cuáles son las soluciones que van a encontrar para esta cuestión, para este problema. Es tal vez una cuestión de algún dinero, una inversión, algo, pero es algo relacionado con la economía, no es nada relacionado con infidelidades, no, más bien va a ser algo económico la cuestión.
Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy a través de su tarot. Mira, te dicen que seas fiel a lo que amas. Si ustedes dos se aman, si ustedes dos se quieren, pueden superar cualquier problema y dificultad que se les presente. Más en cuestiones económicas. Bueno, están el uno, el otro para apoyarse. Si el uno cometió un error, bueno, a ver que no lo vuelva a cometer. Tampoco pues es cuestión de estarle tapando los huecos económicos a la otra persona eternamente, ¿no? Pero si es una primera vez que la persona está mal o que tal vez tuvo alguna pérdida de dinero, bueno, se pueden apoyar entre los dos con prudencia, ¿no? Tampoco aprovechándose el uno del otro, porque eso tampoco se vale. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que hay cierta persona del entorno de ustedes dos que está interesado en uno de ustedes dos. Es alguien que está esperando una oportunidad. Es una persona, miraste la carta del argonauta. Es el extranjero, es el que está por fuera de la relación de ustedes, queriendo entrar, queriendo avanzar hacia alguno de ustedes dos. No es para que te pongas paranoico o paranoica, pero esa persona está ahí, expectante, está mirando, o sea, no está actuando en este momento, simplemente está observando. Pero él como que está esperando cualquier problema y dificultad que ustedes tengan para atacar, para entrar. Entonces mucho ojo con tal vez amistades muy cercanas, mucho ojo con esas personas porque a veces se acercan mucho porque quieren algo de alguno de ustedes dos. Vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy. Dice que perdonas, te habla acerca del perdón. Hay cuestiones en el diario vivir de una pareja que hacen que las cosas a veces no funcionen de la mejor manera, de la manera que uno quisiera. Pero yo te digo que todo es perdonable si se toma la decisión de hacerlo. Hay cosas que la verdad son muy fuertes, son muy duras y que sí, que nos lastiman. O sea, se perdona, pero no es para que la otra persona siga cometiendo el mismo error, ¿no? O sea, eso tampoco se vale, eso tampoco es justo. Sino que se perdona cuando a uno lo perdonan es para no volver a cometer el mismo error, para mejorar, para avanzar y para seguir adelante, para dejar ese pasado atrás. Pero si ya es una persona que realmente se le perdona y vuelve otra vez, vuelve la misma, bueno, ahí sí ya no estoy de acuerdo. Sí, se puede perdonar, pero el perdón no siempre significa reconciliación. El perdón puede llegar precisamente más que todo para la persona que ha sido ofendida, para su calma, para su tranquilidad. Pero si definitivamente la otra persona sigue en el mismo plan de engañar o de no decir la verdad, de no ser justo o justa con la otra persona, la verdad es que no se vale. Pero este es el momento del perdón, te están diciendo las cartas. Especialmente también perdonarte a ti mismo, a ti misma. A diario ustedes hagan el ejercicio del perdón. No se acuesten enojados, disgustados. Hablen lo que tengan que hablar, cuadren lo que tengan que cuadrar y acuéstense más bien haciendo el amor. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de avanzar y seguir adelante, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, te mando un abrazo gigante a ti que estás en esta relación, en esta pareja. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo, que por favor me la dejes pasar. Vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué me les pasa? Están algo deprimidos, hay ciertos problemas con personas de su entorno que la verdad los tiene bastante bajoneados a ustedes. Es momento de, ¿cómo te digo?, de cortar cordones umbilicales con personas, con situaciones, con costumbres que no te están beneficiando absolutamente para nada. Ten mucho cuidado con tu salud emocional. Si tienes una depresión que ya lleva bastantes días, no sé, una tristeza que lleve por ahí unas 4 semanas, por favor busca ayuda profesional. Yo sé que hay personas que te han decepcionado, que te han desilusionado porque esperabas más de estas personas, porque son personas a las cuales tú has querido y estimado de verdad. Pero la verdad es que uno no puede, o sea, es mejor no tener tantas expectativas con otras personas
porque uno no sabe ya, uno no sabe en el momento en que te vayan a decepcionar. Más bien es ser razonable y mirar a las personas como lo que son, personas que cometen errores, que cometen equivocaciones, y bueno, y así de esa manera seguir adelante. Tampoco volverte paranoico, paranoica de no confiar en absolutamente nadie, no, o sea, tienes que confiar en ti y dejar que las personas sean ellos, ¿ya? Este hecho de que te diga que dejes que las personas sean ellos, no es que si te están maltratando o están violando tus derechos, alguna cosa, que tú te vas a quedar ahí esperando, o sea, permitiendo que hagan contigo lo que les da la gana. No, o sea, no. O sea, te estoy diciendo es que los mires como persona, y si ven que son tóxicos, que te perjudican a ti, aléjate, ¿ya? Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Éxitos en proyectos que tú vayas a tener, muchos éxitos, pero tienes que ponerle la ficha, ¿ya? Tienes que ponerle el interés, porque si no lo haces, eso se podría estar demorando. En la medida en el que tú le pongas el interés, que tú le pongas ¿cómo te digo? Tu mente, que pongas todo tu empeño en estos proyectos que tú vas a querer desarrollar, vas a tener mucho éxito. Te dicen que cualquier problema y dificultad que tú tengas, que confíes en ti y confíes en tus capacidades, porque tú lo superas. Te dicen el tarot de los ángeles que la misericordia te inspira. Bueno, hay personas que sí, bueno, a veces cometen errores sin querer, sin saber, sin ninguna intención. Bueno, a esas personas se las disculpa, se las perdona, se sigue adelante, pero si ya siguen con la misma vaina, con la misma friega, entonces sí ya no es posible. Bueno, sé misericordioso en su justa medida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, wow, me habla acerca de un encuentro amoroso, un encuentro pasional con una persona. Fíjate bien si esa persona es comprometida o no. Si no es comprometida, vamos para adelante con esa persona. Pero si es comprometida, no comprometas tus sentimientos. Disfruta lo que tengas que disfrutar. Bueno, preferiblemente yo no te aconsejaría meterte con una persona comprometida, pero si tú tomas la decisión de hacerlo, bueno, no te comprometas emocionalmente. Y acuérdate que el karma existe. Te dices, tú te estás preguntando últimamente que ¿cuál es el felices por siempre? El felices por siempre es que tú seas tú mismo, que realices tus sueños y tus deseos, que te respetes y respetes a los demás, y que te ames, y que de esa misma manera ames a los demás. Ese es el felices por siempre, hacer lo que uno quiere sin perjudicar a nadie. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos ahora con la lectura para las personas que están preguntándome por su economía en el día de hoy. Bueno, ¿qué me les está pasando? Mucha desesperación, mucho miedo, mucho temor por el futuro. Hay ciertos planes y proyectos que la verdad no se ven muy bien con respecto a la economía para ti. Tienes que romper con ciertas cosas. Tienes que dejar atrás costumbres, personas, no sé, empresas o alianzas o trabajos que te están resultando a ti bastante perjudiciales. Bueno, hazlos. Hazte un plan primero, ya, un plan como de salvavidas, para que no te quedes en ceros, para que no te quedes en nada. Hazte un plan para poder seguir adelante, y bueno, y avanza, sigue adelante, deja los problemas y dificultades que tengas atrás. Pero avanza, responde por tus cosas, responde por tus obligaciones, pero avanza. Te dicen los ángeles que vas a tener fortuna en tus viajes. Maravilloso, espectacular ese viaje que tú estás postergando, hazlo, muy seguramente te va a ir muy bien. Si quieres trasladarte de ciudad por un mejor trabajo, por un mejor estudio, por alguna mejor inversión, hazlo, porque te va a ir muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dice que si tú ves que donde estás no te está yendo bien, no te empeñes ahí, no te empeñes en estar revolcándote en el lodo de la economía y de tu vida personal. No, levántate de ahí, límpiate las lágrimas, restáurate, sánate y sigue adelante, pero no te empeñes tanto en una situación o en algo que no te va a tener ningún beneficio. Te dicen las hadas que tú puedes ser tu propio caballero, que no esperes que nadie te venga a salvar, nadie te va a venir
venir a salvar. Tú te vas a tener que levantar, lamerte tus heridas y seguir adelante. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo avanzo, yo me levanto, yo soy fuerte, yo soy valiente. O simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo, por favor la dejes pasar. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Piscis, y te espero en una próxima oportunidad.